Les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a las informaciones. Un mayor empoderamiento de las mujeres e igualdad es uno de los grandes desafíos de Costa Rica, según el Informe de Desarrollo Humano 2019 realizado por el Programa de Naciones Unidas. En el contexto de América Latina y el Caribe, según el Índice de Desarrollo Humano, Costa Rica se mantiene en la posición 68 entre 189 países. Destaca positivamente en sus indicadores de expectativa de vida, expectativa de años de escolaridad y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, hay importantes desafíos que tienen que ver con los años efectivos de educación para personas mayores de 25 años. Y con respecto al índice de desigualdad de género, Costa Rica presenta una puntuación que lo ubica en el sitio 61 de 162 países. Pese a que las mujeres presentan más años de educación, permanece una brecha del 80% en el ingreso nacional bruto per cápita entre hombres y mujeres. Las mujeres costarricenses tienen una baja participación, muy baja participación en el mercado laboral comparado con los hombres, y esto es producto muchas veces de estereotipos y de prejuicios que pueden existir que terminan en formas de exclusión. Pero también requiere de que no solo las mujeres, sino también los hombres sean atendidos desde las fases más tempranas de sus ciclos de vida. Es decir, en el caso de las mujeres, la salud materno-infantil es súper crítica, el cuidado es esencial, la formación, la educación y seguir expandiendo la esperanza de vida es esencial. El informe recomienda políticas que no solo tomen en cuenta los ingresos, sino que también vayan más allá y que se sustenten en intervenciones que abarquen todo el ciclo de vida. Uno es que si también superamos los problemas de pobreza que viven las mujeres y superamos también las brechas que hay con respecto al empleo y a la educación, vamos también a superar problemas de violencia, porque la mujer va a estar más empoderada desde otra perspectiva para enfrentar una vida distinta, más digna y más integrada y sin discriminaciones. Pero esto es muy fácil decirlo a lograrlo. Se trata de que hay políticas públicas que tenemos de Estado, como lo dije en mi intervención, la política de igualdad, la política de prevención de la violencia y las agendas de las mujeres en las cuales nos planteamos necesidades de mejorar en muchos ámbitos de la vida de las mujeres. Entre las propuestas para lograr la igualdad, el informe recomienda redoblar los esfuerzos del Ministerio de Educación Pública para reducir la expulsión del sistema educativo, así como promover la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, en igualdad de condiciones que los hombres en cuanto a salario y reconocimiento. Desde esta semana, la Caja de Seguro Social y los hospitales privados tendrán 6 meses para implementar los protocolos para aplicar el aborto terapéutico. El martes se publicó en el diario La Gaceta la norma técnica elaborada por el Ministerio de Salud y firmada por el presidente de la República. La norma estipula que en caso de peligro a la vida o salud de la mujer embarazada, un equipo médico especializado deberá considerar si se realiza la interrupción o no del embarazo. La palabra final de si hacerlo o no será de la mujer. El aborto terapéutico es legal en el país desde 1971, pero su aplicación era complicada por la ausencia de protocolos claros que se esperan saldar con la recién publicada norma técnica. Y el presidente de la República, Carlos Alvarado, participó en el primer foro de refugiados durante su gira por Suiza. El mandatario destacó que Costa Rica es el país que más refugiados registra durante el 2019 en toda Latinoamérica. I come from a country with a long-standing tradition of offering refuge to displaced persons, people displaced against their own will due to violence or insecurity. Así dio inicio la participación del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el primer Foro Mundial de Refugiados que se realiza en Suiza. Durante su participación, que tardó aproximadamente 15 minutos, Alvarado expuso la crisis que vive nuestro país con el éxodo de nicaragüenses que llegan debido a la crisis sociopolítica que atraviesa esta nación. Durante la explicación, el mandatario hizo un llamado a los países para que sean parte de la solución de este problema que vive nuestro vecino del norte. In the last 2 years, people from Nicaragua constitute the vast majority submitting to our national authorities. More than 70,000 refugee requests in 2018 and 2019 alone, in a country with a population of just 5 million people.
And since the political crisis in Nicaragua is yet not resolved, and unless and until it's done in a satisfactory manner to all involved, there is a significant risk for continued displacement of Nicaraguans into our country. El presidente de la República señaló que para el 2019 Costa Rica es el país latinoamericano con la población más alta de inmigrantes como porcentaje de su población total, esto con un 10.5%, según datos de las Naciones Unidas. Esto indica que duplicamos el porcentaje del segundo país con más inmigrantes, que es Chile, que tiene aproximadamente un 5%. El Poder Judicial cierra el año con complicaciones presupuestarias. Para el 2020 queda pendiente de resolver cómo poner en marcha legislaciones que no tienen contenido económico. Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dio a conocer este martes el típico informe de labores del año que finaliza. Rescatan las disminuciones en los tiempos de los procesos penales. En el caso de los juicios unipersonales tenemos 10 tribunales en los cuales un juicio ingresa y en menos de 6 meses ya hay una respuesta. Tenemos que decir que el 60% de la entrada en materia penal son juicios unipersonales. Y en el tema de juicios colegiados, tenemos 7 tribunales que hoy en día están por debajo de los 12 meses. Sin embargo, hay asuntos aún pendientes que quedan para el 2020. Algunas leyes que fueron aprobadas en las asambleas legislativas anteriores, como por ejemplo la jurisdicción contra el crimen organizado, así como el fortalecimiento de la Fiscalía de Anticorrupción y la creación de una sección en el OIJ para atender estos delitos. Hemos tenido que estar postergando. Yo creo que ahora está en suspenso porque por las limitaciones de recursos. Se redujo mucho las expectativas de recursos y ojalá que para el año entrante se pueda contar con esos recursos. De acuerdo con Fernando Cruz, presidente de la Corte, durante este año se han presentado complicaciones en cuanto al presupuesto y por definiciones en la Asamblea Legislativa. Ha sido un año con diferentes complicaciones por temas presupuestarios, por definiciones legislativas sobre el tema del presupuesto y la regla fiscal, la imposibilidad de crecer en demandas legítimas que tenemos de servicio, porque la Administración de Justicia requiere especialmente la integración de personal del factor humano para poder dar el servicio, porque es una institución de servicio. Además, en los proyectos de reforma del Poder Judicial, el jerarca indicó que el proceso ha sido más lento de lo que estimaba, pero que hasta diciembre se han aprobado 13 proyectos, quedan 14 pendientes y 2 aún no se entregan. El Banco Nacional pretende educar financieramente a 250,000 personas el próximo año. Las familias costarricenses están endeudadas en un 60% y como parte de las acciones del gobierno para disminuir esos rubros, se están habilitando programas de educación financiera. Este martes el Banco Nacional lanzó un proyecto que pretende llegar a 250,000 personas cada año durante el 2020 y el 2021. La idea es alcanzar públicos metas como mujeres jefas de hogar, niños, jóvenes y personas con alguna discapacidad. Tal es el caso de Julia Rojas, mujer emprendedora, vecina de Heredia. A Coyol quebrado, Coyol comido no sirve, ¿verdad? Entonces ¿qué es la parte en la que estoy fallando? Y con este acompañamiento, pues, ¿hacia dónde vamos a llegar con estas chicas, verdad? Significan 146 familias, porque la mayoría son mujeres jefas de hogar, 146 familias apuntando a una mejor economía sostenible. Según los especialistas, las deudas no son del todo malas, pero el sobreendeudamiento sí es peligroso. Las deudas no son malas, las deudas son un camino para lograr alcanzar los sueños. Lo que hay que hacer es saber planificarse. Lo malo es caer en el sobreendeudamiento. Por esto es que en el Banco Nacional estamos lanzando esta estrategia de educación financiera donde le estamos enseñando a la gente precisamente eso, cómo utilizar los servicios de la tarjeta de crédito, de un préstamo bancario, pero de forma inteligente. Cómo lograr que nuestro presupuesto esté establecido de tal forma para ir pagando estos servicios, las cuotas, los préstamos y demás, sin caer en un nivel de sobreendeudamiento, que ahí es donde está el problema y eso es lo que queremos atacar.
A los niños y jóvenes se les piensa alcanzar mediante convenios con el Ministerio de Educación Pública. No queremos venir aquí a decir que la tarjeta de crédito es mala, es una súper herramienta, pero que tenemos que saber en qué momento es bueno utilizarlo y en qué momento no. Ahora hablábamos de la relación emocional con el dinero, ¿verdad? Los costarricenses tenemos esa particularidad de que usualmente queremos todo para allá y tenemos un plástico en nuestras manos que nos permite lograr ese objetivo. Tenemos que postergar la gratificación y tener un control, un presupuesto, tener esa capacidad de decir tengo que ahorrar para comprar mis cosas. Este tema de educación financiera fue declarado por el presidente de la República como de interés público. 120 personas al día piden un duplicado del sticker del marchamo debido a pérdida, rompimiento, deterioro, robo o por haberlo pegado mal. Para el periodo 2019, el Instituto Nacional de Seguros debió emitir 47.080 duplicados del marchamo, lo que quiere decir que 120 personas al día pidieron nuevamente este sticker en las diferentes sedes de la entidad. Es importante hacer un llamado para que las personas, una vez que han pagado el derecho de circulación, sean cuidadosos en cuanto a la forma en que se tiene que pegar el marchamo. Algunas recomendaciones pueden evitar que deba solicitar este duplicado. Entre ellas, si necesita despegar el marchamo y el sticker no ha recibido mucho sol, hacerlo poco a poco, porque el sticker está hecho para romperse cuando se quita. Si por el contrario el marco plástico ha llevado mucho sol, lo que funciona es humedecerla con limpiavidrios o alcohol y rasparla. Recuerde que hay que pegar el marchamo en un lugar visible, donde se lea fácilmente. Si el marchamo está pegado a la par de la revisión técnica, hay que tener cuidado de no levantar el sticker de RITV cuando se quita el marchamo. Además, recuerde tener en cuenta ciertos pasos antes de colocar el marchamo de su vehículo. La tarjeta de marchamo trae un cuadrito con información del vehículo que hay que desprender y pegar con el sticker. Además, antes de pegarla, limpiar el parabrisas con alcohol o limpiavidrios. El sticker con el desprendible del derecho de circulación debe ser pegado al lado de adentro del parabrisas y no afuera. El Instituto Nacional de Seguros mantendrá un horario especial para que los usuarios puedan realizar su pago del marchamo o incluso realizar una duplicación en 9 sedes, en Guadalupe, Punta Arenas, Tibás, San Pedro, Cartago, Desamparados, Escazú, San José y Heredia, que estarán habilitados los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de las 8 a las 3 de la tarde. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que brindará los servicios de emisión de licencias en horario ampliado en las 5 sedes donde estos días y los primeros del año se presenta mayor afluencia de usuarios. Por lo anterior, a partir de esta semana y durante las demás semanas, las sedes de Uruca, Alajuela, Cartago, Heredia y San Ramón brindarán los servicios de emisión de licencia por primera vez, renovación y permiso temporal de manejo desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde y no hasta las 3 de la tarde como era habitual. La medida se extenderá en estas mismas 5 sedes para inicios del próximo año, del 6 al 17 de enero. Es importante aclarar que los demás servicios, como pruebas prácticas y teóricas, mantendrán el horario establecido según las horas de las citas ya programadas. Asimismo, las restantes 8 sedes laborarán en horario habitual, pues se ha monitoreado que las mismas no presentan un incremento considerable en la solicitud de estos trámites. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Mejoramos para usted. Ágil y dinámico. Así es el nuevo sitio web de la Imprenta Nacional. www.imprentanacional.go.cr. Haga sus consultas fácil y rápido a través de la línea gratuita 8000 Gaceta 8042 2382 o al WhatsApp 8599 1582. Además, contamos con un chat en línea habilitado en nuestro sitio web www.imprentanacional.go.cr. Imprenta Nacional. Mejoramos para usted. Agua llovida para el consumo humano. Aunque genere asombro, la Universidad Nacional ha desarrollado las metodologías para lograrlo. Y no solo eso, ya trabaja con vecinos de localidades guanacastecas y fuerzas vivas de algunas comunidades, donde hay escasez de agua potable, para que conozcan los beneficios de sistemas
que captan agua de lluvia y la purifican para consumo humano. Una verdadera cosecha de agua. La iniciativa la lidera la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional en Guanacaste. Universidad Nacional, al servicio de Costa Rica. ¿Sabes? Tu esencia siempre será la misma. Desde que aprendes a escucharla y a experimentar con ella, hasta cuando te apasionas por compartirla. Y aunque crezcas, tu esencia siempre te hará feliz. Por eso, en BN Vital tenemos 20 años trabajando para asegurarte el futuro que necesitas para seguir disfrutando lo que amas. BN Vital. Juntos somos progreso. El gobierno trabaja para cerrar brechas en la zona sur. Inauguramos el Centro de Salud Referencial en Pérez Celedón y el Centro de Salud Regional en Ciudad Nelly. Concluimos los aeródromos en Palmar Sur, Golfito y Pérez Celedón y avanzamos con los de Coto 47 y Puerto Jiménez. Iniciamos la construcción del dique de Térraba. Firmamos el contrato de construcción del puente sobre el río General. En 2020 seguiremos desatando nudos para promover desarrollo económico e inclusión en el sur del país. Costa Rica suena así, el espacio musical creado exclusivamente para el artista nacional. Nuevos talentos y nuevos sonidos. Costa Rica suena así, todos los sábados a las 8 de la noche. Disponer de los servicios públicos es un derecho humano, ya que son esenciales para todas nuestras actividades diarias. En la ARECEP regulamos 32 servicios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Nos propusimos llegar a las comunidades. Visitamos 3.478 de ellas, el 68% del país, para conocer sus necesidades en materia de servicios públicos. Nos acercamos a las comunidades indígenas y rurales, siempre procurando que las poblaciones con discapacidad y adultos mayores conozcan sus derechos. Realizamos reuniones con usuarios, mesas de diálogo para solucionar problemas con los prestadores, ferias y audiencias públicas, así como gestiones con municipalidades y otras instituciones públicas. Este es un enfoque novedoso para la regulación, bajo un nuevo paradigma, las personas usuarias en el centro de la regulación. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Oposición no descarta cerrar instituciones pese a mandar archivo un proyecto con ese fin. Las fracciones de Restauración Nacional, la Unidad Social Cristiana y el bloque Nueva República mandaron este lunes al archivo el proyecto del exdiputado Otón Solís para fusionar y cerrar algunas instituciones públicas. La iniciativa debía recibir apoyo para ampliar su plazo, sin embargo la moción del independiente Eric Rodríguez para hacerlo no convenció a suficientes legisladores. La idea de este proyecto precisamente es generar no solo la posibilidad de su aprobación, sino una discusión importante al tipo de Estado que queremos y al tipo de Estado que podemos mantener, porque no se trata simplemente de decir que queremos un Estado con X, Y y Z instituciones y no podemos mantener ese Estado. Con el proyecto de Solís Fallas archivado, no se acaban las intenciones de cerrar algunas instituciones o fusionarlas. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que sigue siendo un tema de interés para el gobierno. Desde la oposición aseguran que el proyecto de Solís era incompleto, pero no descartan discutir iniciativas en esa dirección propuestas por el Ejecutivo. Entonces, creemos que si es del Ejecutivo que viene la intención el desarrollar estos proyectos, y así como la ministra de Planificación lo había dicho, que van a venir proyectos para el cierre de instituciones, pues nosotros queremos que sea el mismo gobierno el que nos explique verdaderamente cómo son estas propuestas y que ellos sean los que los expliquen a las fracciones. Al que nosotros le votamos negativo el plazo cuatrienal, por el fondo no era un buen proyecto,
y estamos esperando ver qué es lo que entonces tiene el Ejecutivo para presentarnos a nosotros. En la actualidad se discute en el Congreso un proyecto para cerrar FONAVE y pasar sus funciones y recursos a Limas. Las estafas en la banca en línea y medios digitales incrementan durante estas épocas navideñas. Por esta razón, especialistas en seguridad bancaria recomiendan no compartir con nadie sus contraseñas, comprar a través de sitios seguros y no dar información bancaria vía telefónica. En el 2018, más de 55.000 costarricenses sufrieron altercados con sus cuentas bancarias, esto según la encuesta nacional de hogares 2018. La tendencia suele aumentar durante la época de diciembre, debido a que circula más dinero en las cuentas de los ciudadanos. Por esta razón, expertos en seguridad bancaria brindan a la población recomendaciones para evitar ser víctimas de una estafa en línea u otros medios digitales. Cuando vaya a realizar transacciones a través de internet, lo que deben de tener es la seguridad de contar con antivirus, sistemas operativos originales, no hacer clic en link que les sean enviados a través de correos electrónicos o también por mensajería de texto a través del teléfono celular. Tampoco contestar llamadas, ni menos suministrar información sensible a terceras personas que suelen suplantar, simular ser o empleados bancarios o empleados de organismos estatales. Si hacen transacciones bancarias, importante siempre digitar la página de banca en línea de su banco, para que evite utilizar buscadores que los pueda llevar a páginas falsas de estos bancos. En los datos de los pasados 6 meses aportados por el OIJ, se observa cómo en mayo se recibieron 228 denuncias por delitos informáticos, en junio 183, en julio 234 y agosto 186. Sin embargo, a partir de una fuerte intervención interinstitucional del Ministerio de Seguridad, OIJ y Justicia, estas cifras se redujeron a 98 en septiembre y a 85 denuncias en octubre. En las entidades señalan que la baja representa un quiebre de la tendencia que se había observado incluso a lo largo de lo que llevamos del 2019. Roberto Méndez, coordinador de Comisión de Seguridad Financiera, menciona que los bancos cada vez cuentan con más tecnología para evitar ese tipo de movimientos inusuales. Información bancaria vía telefónica. Es que la gente no revele el número de clave personal de acceso a sistemas bancarios en línea, toda vez que eso expone a las personas a una gran cantidad de fraudes a través de Internet Banking. Recordemos que los bancos tienen sistemas de seguridad que identifican al usuario y para eso los sistemas generalmente piden el número de cédula del usuario o de identificación y el número de clave personal. Si esta información se la damos a una persona que no sabemos quién es por teléfono, que es lo que ha venido ocurriendo, vamos a estar entregando las llaves de la casa al delincuente. Las investigaciones judiciales señalan que desde centros penales se comete la mayoría de estafas informáticas. Es que en los últimos años nosotros hemos detectado un aumento realmente muy preocupante en la cantidad de estafas telefónicas que se están ejecutando. Pero además nos preocupa que muchas de ellas tienen como punto concéntrico de actividad centros penales, en particular el Centro Penal La Reforma. Esto tiene varias implicaciones. La primera, que hemos detectado la existencia de agrupaciones o asocios delictivos que de manera constante y profesional se dedican a estafar personas. El OIJ asegura que el crecimiento en denuncias por estos casos aumentó en los últimos 3 años de manera muy preocupante. Por ejemplo, en el 2017 solo en San José se presentaron 1.146 denuncias por el robo de 2.166 millones de colones y $803.000. En el 2018 se presentaron 1.474 denuncias por el robo de 1.555 millones de colones y $250.000. Mientras que a agosto del 2019 en San José recibieron 1.511 denuncias, es decir, superó los últimos 2 años. El método que utiliza el delincuente implica obtener datos de las cuentas bancarias de las personas
o datos de productos financieros suyos. Una vez que los obtiene, hace transferencias a cuentas destino. Esas cuentas destino son de terceros que están vinculados con el grupo y que les facilitan la posibilidad de luego usar esos fondos o disponer de ellos, porque precisamente de eso se trata el fraude. Para evitar ser víctima de cualquiera de estos móviles criminales, recuerde, no haga clic en links sospechosos recibidos en correo electrónico, no utilice computadoras sin antivirus ni redes inalámbricas en lugares públicos para sus transacciones bancarias, no descargue apps de origen desconocido y si usted identifica cualquier situación sospechosa, comuníquese con su entidad financiera. Empresarios señalan que el 2019 fue un año complejo por el tema fiscal. Para el 2020 esperan la eliminación del exceso de trámites. Reducir el desempleo, eliminar el exceso de trámites, luchar contra la informalidad, mejorar el talento humano e implementar el teletrabajo y la educación dual son algunos de los objetivos de los empresarios para el 2020. Para el presidente de la OCAEP, urge que el próximo año se apruebe la ley de regulación de huelgas y se haga una reforma a la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, ya que es necesario mejorar el talento humano y enfocarse en lo que necesita el Estado. Demandamos un año donde los empresarios podamos producir sin obstáculos, reactivar la economía, mejorar los niveles de competitividad, generar más y mayores fuentes de empleo y luchar por una nueva legislación en el tema de empleo público. Es muy importante, ese es el proyecto estrella que vamos a impulsar para lograr estabilidad económica y seguridad para todos en el principio del 2020. Con respecto al 2019, el jerarca considera que fue un año duro por la adaptación y transición fiscal. Sin embargo, mostró su satisfacción con la disminución del encaje legal que pasó del 15 al 12% y que se cumpliera con el tema fiscal. Yo creo que tributación, Hacienda, deben entender que la evasión no está en la formalidad, en su gran mayoría está en la informalidad, en el contrabando y en el comercio ilícito. La cuarta encuesta Pulso Empresarial mostró que el 63% de los entrevistados consideran que no es un buen momento para realizar inversiones. El sector productivo dice que no invierte por el exceso de trámites, las altas tasas de interés y la estabilización macroeconómica. En los últimos 3 años, el poliducto de Recope, por donde se distribuye al día 7.5 millones de litros de combustible para abastecer a todo el país, ha sido víctima frecuente de la delincuencia organizada en crecimiento. Hasta inicios de septiembre, cuando cerramos la información para estos reportajes, Recope reportaba 530 daños al poliducto. Se robaron 14 millones de litros de combustible, cuyo valor era de 7.500 millones de colones en pérdidas. Hoy veremos un panorama del alto riesgo que acecha a decenas de comunidades, la preocupante contaminación al ambiente y a los acueductos de la IA y las millonarias pérdidas económicas que provoca el ordeño ilegal y permanente de las tuberías que utiliza Recope para distribuir los combustibles en Costa Rica. Hoy le presentamos la primera entrega de un poliducto en peligro. Recope distribuye 17 millones de litros de combustible en todo el país. ¿Cómo lo hace? Con estas tuberías. El poliducto que inicia aquí en el plantel de Recope en Limón y que atraviesa 24 cantones en 5 provincias, hasta llegar aquí al plantel de Recope en Barranca Punta Arenas. Pero para llegar a este punto, el poliducto tuvo que recorrer 533 kilómetros, pasar por 5 planteles de distribución y 2 más de bombeo. Un bien que es de todos los costarricenses está siendo severamente afectado. El robo de combustible ha generado pérdidas en 3 años de al menos 7.000 millones de colones, y eso lo veremos a partir de este momento.
6 personas que fueron sorprendidas con 19.000 litros de combustible aparentemente robado de un poliducto de Recope en Atenas fueron absueltos por la deficiente custodia que los investigadores y la Fiscalía le dieron al producto decomisado. Este martes cayó una segunda banda que presuntamente se dedicaba a robar combustible de los polioductos en Limón, causando daños y pérdidas por más de 2.000 millones de colones. 13,5 millones de litros de combustible es lo que se han robado mediante tomas ilegales en los ductos entre el 2016 y este año. Mucho del producto se usa en el narcotráfico. Las noticias sobre los robos de combustible en Recope no son nuevas. Hay antecedentes en la prensa nacional desde al menos el año 2003. Pero desde hace 3 años, la cantidad de ataques y la cantidad de combustible de esos robos se dispararon. Pero ¿cómo se hace para robar combustible de una tubería que transporta líquidos inflamables a una presión de 1.500 libras por pulgada cuadrada? ¿Cómo logran cargar cisternas enteros al aire libre sin que las autoridades los detecten? ¿Cuánto combustible se han robado? ¿Qué organizaciones están detrás de esta compleja modalidad criminal? Para entender este peligroso fenómeno y responder muchas de esas preguntas, viajamos por las 5 provincias que atraviesa el poliducto. Esta obra de ingeniería pública fue creada en 1967 y mueve cada día 7.5 millones de litros de combustible. Por estos delgados tubos se trasiega todo el diésel, la gasolina y el combustible de avión que utiliza el país. Se trata de una infraestructura completamente estratégica para la supervivencia nacional. Sin ella se paralizaría completamente la industria, el transporte, la producción, las exportaciones y toda la actividad de Costa Rica. Por esta red de 7 líneas construida en tubería de acero en carbono, se mueve cada día una cantidad de combustible equivalente a 4.200 millones de colones. Una cifra que es 2 veces el costo de ampliar la carretera entre Río Frío y Limón. Precisamente el trasiego de esos valiosos combustibles atrae a criminales quienes han convertido el poliducto en un verdadero colador. Estas bandas han realizado ya 530 tomas ilegales en la tubería y han logrado robar 14 millones de litros de combustible. Tenemos 3 tipos de eventos en el poliducto. Uno es la toma ilegal propiamente dicha, que es donde instalan una llave con una manguera, algunas, la mayoría de veces de alta presión, ¿verdad? Y por medio de se genera el robo. Luego tenemos lo que son con broca, nos hacen perforaciones e instalan tornillos. Esos tornillos igualmente tanto funciona como para que extraigan un poco de producto, como también para posteriormente llegar e instalar la toma ilegal ahí. Y luego tenemos los cortes en la tubería, que igual aprovechan también para robar lo que puedan, pero eso lo que pretenden básicamente es obligarnos a despresurizar la línea y demás y aprovecharse para hacer tomas ilegales en otros puntos. Para que usted en su hogar pueda dimensionar, con 14 millones de litros de combustible, un carro promedio podría, viajando en línea recta por el Ecuador, darle 3.600 vueltas al globo terráqueo. Solo contabilizando los últimos 3 años, el costo de estos robos a la sociedad costarricense alcanzan ya los 7.500 millones de colones. A ese daño económico hay que sumarle que reparar cada una de las perforaciones ilegales que los delincuentes hacen sobre el poliducto le cuesta a Recope cerca de 1 millón de colones. Hace un momento le contamos que ya la tubería registra más de 530 tomas ilegales, es decir que las reparaciones le costaron a la refinadora casi $1 millón. Durante nuestra investigación logramos determinar que existe un breve tramo en la zona atlántica ubicado precisamente entre Limón y Siquirres, que concentra el 60% de todos los robos de combustible que sufre el poliducto de Recope.
Pero a partir de noviembre del 2016 empezamos a experimentar un ascenso vertiginoso en el robo de combustibles, ¿verdad? Ya con de una forma más elaborada y que fue incrementándose conforme los años. Según datos del organismo de investigación judicial, entre el 2017 y junio del 2019 han investigado 192 casos caratulados como robo de combustible. La mayoría de estos casos ocurrieron en los tramos en los que el poliducto atraviesa por Turrialba, Matina y Siquirres. Nosotros como organismo de investigación judicial pues hemos detectado que este es un fenómeno en crecimiento, que no se asume de manera individual, que generalmente implica un asocio delictivo, o sea, la participación de más de 3 personas para lograr consumar el hecho final, que tiene que ver con la sustracción del combustible, con el almacenamiento y con la posterior distribución. O sea, hay una distribución de funciones, hay una planificación previa, generalmente hay una jerarquía dentro del grupo, y obviamente el fin que los motiva es ganar dinero de manera fácil y con poco riesgo. En estas zonas el daño se extendió más allá de las finanzas de Recope e impactó directamente a los vecinos. En Siquirres de Limón, a 100 kilómetros de San José, en julio pasado uno de estos robos de combustible provocó un derrame de diésel y contaminó la toma de agua potable de la planta de tratamiento que tiene allí acueductos y alcantarillados. Dejó sin agua a 30.000 vecinos de esa comunidad durante 13 días. Antes de restablecer el servicio, el AIA tuvo que repartir casi 2 millones de litros de agua potable entre los pobladores de Siquirres. Como te dije, empezó desde el 9 de julio, ya a eso del 20, 22 de julio, ya teníamos como una mejor condición porque las remediaciones que se estaban realizando por parte de Recope pues estaban dando efecto. Además de esto, también la población lógicamente se vio afectada por el abastecimiento de agua. El agua solamente la podían usar para lo que era la parte doméstica, la atención del lavado, ¿verdad? O bañarse, etcétera, pero no la podían utilizar para beber. El equipo de Costa Rica Noticias habló con los vecinos de Siquirres, quienes expresaron temor porque los robos ocurren durante las noches. Luego ellos amanecen con la percepción de fuertes vapores de combustible que se esparcen por el aire. La gente está preocupada porque los robos se repitan y porque además los derrames contaminan el medio ambiente. El combustible podría filtrarse por la tierra y contaminar los mantos acuíferos subterráneos. Aparte de un fuerte olor, no es tanto el olor como la contaminación, porque eso ya aquí no es la primera vez que pasa. Ya han sido varias de que son derrames y no tenemos explicación alguna siempre cuando pasa algún problema de esos, porque si los ponemos a ver desde un punto de vista, el olor en cuestión de 3, 4 días se quita, pero la contaminación no, los está afectando demasiado. De hecho aquí ya hay pueblos sin agua. Y sí, ha sido muy fuerte y claro, eso para toda la gente aquí es fatal eso que va. Esta es la primera entrega de un reportaje especial de Costa Rica Noticias sobre el robo de combustible al poliducto de Recope. Mañana le presentaremos en la segunda entrega cómo hacen para perforar una tubería con 1.500 libras de presión. Hemos visto una evolución en el conocimiento. Al principio encontramos tomas, como le comentaba, que eran bastante artesanales e incluso con un nivel de riesgo alto. Muchas de estas tomas inicialmente terminaron en un derrame porque se hacía un corte o se hacía, se ponía una especie de abrazadera que rápidamente fallaba. Y creo que las personas que están en esto han ido aprendiendo. Yo no descartaría que haya algún tipo de asesoría, no sé, tal vez de algunos otros grupos que tal vez están en esta misma situación, países vecinos, que tenemos conocimiento, bueno, también los medios lo han notificado, que países vecinos sufren el mismo problema que tiene
Recope. Demócratas y republicanos en Estados Unidos destinan otros 1.375 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México. El Congreso estadounidense vuelve a racionar a Donald Trump el dinero para el muro con México. Demócratas y republicanos han pactado destinar 1.375 millones de dólares en los presupuestos del próximo año para la construcción del muro fronterizo. La misma cuantía que aprobaron el año pasado, desatando la ira del presidente que reclamaba 5.700 millones. Trump, furioso, forzó entonces un largo cierre administrativo después de declarar la emergencia nacional en la frontera sur, con el objetivo de obtener los fondos que deseaba de otras partidas sin necesidad del visto bueno del legislativo. Sacó el dinero del presupuesto destinado al Pentágono y al Departamento de Estado, pero el uso de esos fondos sigue pendiente de una decisión del Tribunal Supremo. Los demócratas del Senado han destacado que el nuevo pacto vuelve a rechazar la petición de fondos de Trump, mientras los republicanos prefieren ver el vaso medio lleno y destacan que se han logrado otros 1.375 millones disponibles para financiar el muro que pretende frenar la inmigración ilegal. El Papa Francisco eliminó el secreto pontificio en casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. El Papa Francisco elimina el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. Con la nueva instrucción, que entrará en vigor de inmediato, no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y decisiones concernientes a esos casos de abusos. El Vaticano ha anunciado además el endurecimiento de algunas normas sobre estos casos, por ejemplo, que sea delito la adquisición, posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo y no solo de los menores de 14 como hasta ahora. Las víctimas de abusos habían pedido insistentemente que se aboliera la práctica de la Iglesia Católica de imponer reglas de silencio y confidencialidad en las causas judiciales del Vaticano relacionadas con la pederastia por parte de clérigos, por considerar que se protege a los agresores. Y Alemania necesita urgentemente trabajadores extranjeros y calificados. Alemania despliega la alfombra roja a los trabajadores extranjeros cualificados. El país necesita cubrir urgentemente más de 1.400.000 empleos vacantes. Gobiernos, sindicatos o empresarios negocian una ley para simplificar la burocracia y facilitar la integración de mano de obra cualificada en sectores que sufren por la falta de trabajadores disponibles, especialmente el tecnológico, debido a la digitalización de la economía, pero también otros como la salud, la construcción o incluso la restauración. Tenemos escasez de trabajadores cualificados, afirma la canciller Angela Merkel, por lo que tenemos interés en conseguir buenos trabajadores cualificados y para ello se necesitan procesos razonables que dejen claro que Alemania está interesada en personas que vengan y que hagan un trabajo que nadie más hace. Es muy importante que tengamos claro que si la gente se queda aquí después de venir desde países lejanos, es importante que se sientan como en casa pasado un cierto tiempo, que se integren en la sociedad, no solo en la empresa, sino también en la comunidad del lugar donde residen, dice el presidente de la Asociación de Empleadores. 2,5 millones de trabajadores de la Unión Europea están empleados en Alemania, pero no son suficientes. Berlín quiere atraer mano de obra de países como la India, Vietnam o Brasil con una agresiva ofensiva de reclutamiento y con la promesa de facilitar los visados. Para la economía germana es una cuestión vital. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Disponer de los servicios públicos es un derecho humano, ya que son esenciales para todas nuestras actividades diarias. En la ARECEP regulamos 32 servicios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Nos propusimos llegar a las comunidades. Visitamos 3.478 de ellas, el 68% del país, para conocer sus necesidades en materia de servicios públicos. Nos acercamos a las comunidades indígenas y rurales, siempre procurando que las poblaciones con discapacidad y adultos mayores conozcan sus derechos. Realizamos reuniones con usuarios, mesas de diálogo para solucionar problemas con los prestadores,
ferias y audiencias públicas, así como gestiones con municipalidades y otras instituciones públicas. Este es un enfoque novedoso para la regulación, bajo un nuevo paradigma, las personas usuarias en el centro de la regulación. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Según datos del INEC, en los últimos 5 años, la pobreza en Guanacaste se redujo un 12,9%. Guanacaste prospera gracias a la inversión pública y privada en la provincia. El Gobierno de la República avanza en infraestructura y gestión integral del agua, vivienda, salud, infraestructura educativa, capacitación y encadenamientos productivos, puentes y carreteras, así como la inversión para el sector agrícola y la atención de emergencias. Generamos empleo y reactivación económica. Impulso Guanacaste. Vuelve a 13, Costa Rica Televisión, la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Del 16 al 25 de diciembre, siga este evento internacional por la pantalla de 13, Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y nuestras redes sociales. La Vuelta regresó al 13, no se la pierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a las informaciones. Un mayor empoderamiento de las mujeres e igualdad es uno de los grandes desafíos de Costa Rica, según el Informe de Desarrollo Humano 2019 realizado por el Programa de Naciones Unidas. En el contexto de América Latina y el Caribe, según el Índice de Desarrollo Humano, Costa Rica se mantiene en la posición 68 entre 189 países. Destaca positivamente en sus indicadores de expectativa de vida, expectativa de años de escolaridad y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, hay importantes desafíos que tienen que ver con los años efectivos de educación para personas mayores de 25 años. Y con respecto al índice de desigualdad de género, Costa Rica presenta una puntuación que lo ubica en el sitio 61 de 162 países. Pese a que las mujeres presentan más años de educación, permanece una brecha del 80% en el ingreso nacional bruto per cápita entre hombres y mujeres. Las mujeres costarricenses tienen una baja participación, muy baja participación en el mercado laboral comparado con los hombres, y esto es producto muchas veces de estereotipos y de prejuicios que pueden existir que terminan en formas de exclusión. Pero también requiere de que no solo las mujeres, sino también los hombres sean atendidos desde las fases más tempranas de sus ciclos de vida. Es decir, en el caso de las mujeres, la salud materno-infantil es súper crítica, el cuidado es esencial, la formación, la educación y seguir expandiendo la esperanza de vida es esencial. El informe recomienda políticas que no solo tomen en cuenta los ingresos, sino que también vayan más allá y que se sustenten en intervenciones que abarquen todo el ciclo de vida. Uno es que si también superamos los problemas de pobreza que viven las mujeres y superamos también las brechas que hay con respecto al empleo y a la educación, vamos también a superar problemas de violencia, porque la mujer va a estar más empoderada desde otra perspectiva para enfrentar una vida distinta, más digna y más integrada y sin discriminaciones. Pero esto es muy fácil decirlo a lograrlo. Se trata de que hay políticas públicas que tenemos de Estado, como lo dije en mi intervención, la política de igualdad, la política de prevención de la violencia y las agendas de las mujeres en las cuales nos planteamos necesidades de mejorar en muchos ámbitos de la vida de las mujeres. Entre las propuestas para lograr la igualdad, el informe recomienda redoblar los esfuerzos del Ministerio de Educación Pública para reducir la expulsión del sistema educativo, así como promover la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, en igualdad de condiciones que los hombres en cuanto a salario y reconocimiento.
Desde esta semana, la Caja de Seguro Social y los hospitales privados tendrán 6 meses para implementar los protocolos para aplicar el aborto terapéutico. El martes se publicó en el diario La Gaceta la norma técnica elaborada por el Ministerio de Salud y firmada por el presidente de la República. La norma estipula que en caso de peligro a la vida o salud de la mujer embarazada, un equipo médico especializado deberá considerar si se realiza la interrupción o no del embarazo. La palabra final de si hacerlo o no será de la mujer. El aborto terapéutico es legal en el país desde 1971, pero su aplicación era complicada por la ausencia de protocolos claros que se esperan saldar con la recién publicada norma técnica. Y el presidente de la República, Carlos Alvarado, participó en el primer foro de refugiados durante su gira por Suiza. El mandatario destacó que Costa Rica es el país que más refugiados registra durante el 2019 en toda Latinoamérica. I come from a country with a long-standing tradition of offering refuge to displaced persons, people displaced against their own will due to violence or insecurity. Así dio inicio la participación del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el primer Foro Mundial de Refugiados que se realiza en Suiza. Durante su participación, que tardó aproximadamente 15 minutos, Alvarado expuso la crisis que vive nuestro país con el éxodo de nicaragüenses que llegan debido a la crisis sociopolítica que atraviesa esta nación. Durante la explicación, el mandatario hizo un llamado a los países para que sean parte de la solución de este problema que vive nuestro vecino del norte. In the last 2 years, people from Nicaragua constitute the vast majority submitting to our national authorities. More than 70,000 refugee requests in 2018 and 2019 alone, in a country with a population of just 5 million people. And since the political crisis in Nicaragua is yet not resolved, and unless and until it's done in a satisfactory manner to all involved, there is a significant risk for continued displacement of Nicaraguans into our country. El presidente de la República señaló que para el 2019 Costa Rica es el país latinoamericano con la población más alta de inmigrantes como porcentaje de su población total, esto con un 10.5%, según datos de las Naciones Unidas. Esto indica que duplicamos el porcentaje del segundo país con más inmigrantes, que es Chile, que tiene aproximadamente un 5%. El Poder Judicial cierra el año con complicaciones presupuestarias. Para el 2020 queda pendiente de resolver cómo poner en marcha legislaciones que no tienen contenido económico. Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dio a conocer este martes el típico informe de labores del año que finaliza. Rescatan las disminuciones en los tiempos de los procesos penales. En el caso de los juicios unipersonales tenemos 10 tribunales en los cuales un juicio ingresa y en menos de 6 meses ya hay una respuesta. Tenemos que decir que el 60% de la entrada en materia penal son juicios unipersonales. Y en el tema de juicios colegiados, tenemos 7 tribunales que hoy en día están por debajo de los 12 meses. Sin embargo, hay asuntos aún pendientes que quedan para el 2020. Algunas leyes que fueron aprobadas en las asambleas legislativas anteriores, como por ejemplo la jurisdicción contra el crimen organizado, así como el fortalecimiento de la Fiscalía de Anticorrupción y la creación de una sección en el OIJ para atender estos delitos. Hemos tenido que estar postergando, yo creo que ahora está en suspenso, porque por las limitaciones de recursos. Se redujo mucho las expectativas de recursos y ojalá que para el año entrante se pueda contar con esos recursos. De acuerdo con Fernando Cruz, presidente de la Corte, durante este año se han presentado complicaciones en cuanto al presupuesto y por definiciones en la Asamblea Legislativa. Ha sido un año con diferentes complicaciones por temas presupuestarios, por definiciones legislativas sobre el tema del presupuesto y la regla fiscal, la imposibilidad de crecer en demandas legítimas que tenemos de servicio, porque la Administración de Justicia requiere especialmente la integración de personal del factor humano para poder dar el servicio, porque es una institución de servicio.
Además, en los proyectos de reforma del Poder Judicial, el jerarca indicó que el proceso ha sido más lento de lo que estimaba, pero que hasta diciembre se han aprobado 13 proyectos, quedan 14 pendientes y 2 aún no se entregan. El Banco Nacional pretende educar financieramente a 250.000 personas el próximo año. Las familias costarricenses están endeudadas en un 60% y como parte de las acciones del gobierno para disminuir esos rubros, se están habilitando programas de educación financiera. Este martes el Banco Nacional lanzó un proyecto que pretende llegar a 250.000 personas cada año durante el 2020 y el 2021. La idea es alcanzar públicos metas como mujeres jefas de hogar, niños, jóvenes y personas con alguna discapacidad. Tal es el caso de Julia Rojas, mujer emprendedora, vecina de Heredia. A Coyol quebrado, Coyol comido no sirve, ¿verdad? Entonces ¿qué es la parte en la que estoy fallando? Y con este acompañamiento, pues, ¿hacia dónde vamos a llegar con estas chicas, verdad? Significan 146 familias, porque la mayoría son mujeres jefas de hogar, 146 familias apuntando a una mejor economía sostenible. Según los especialistas, las deudas no son del todo malas, pero el sobreendeudamiento sí es peligroso. Las deudas no son malas, las deudas son un camino para lograr alcanzar los sueños. Lo que hay que hacer es saber planificarse. Lo malo es caer en el sobreendeudamiento. Por esto es que en el Banco Nacional estamos lanzando esta estrategia de educación financiera donde le estamos enseñando a la gente precisamente eso, cómo utilizar los servicios de la tarjeta de crédito, de un préstamo bancario, pero de forma inteligente. Cómo lograr que nuestro presupuesto esté establecido de tal forma para ir pagando estos servicios, las cuotas, los préstamos y demás, sin caer en un nivel de sobreendeudamiento, que ahí es donde está el problema y eso es lo que queremos atacar. A los niños y jóvenes se les piensa alcanzar mediante convenios con el Ministerio de Educación Pública. No queremos venir aquí a decir que la tarjeta de crédito es mala, es una súper herramienta, pero que tenemos que saber en qué momento es bueno utilizarlo y en qué momento no. Ahora hablábamos de la relación emocional con el dinero, ¿verdad? Los costarricenses tenemos esa particularidad de que usualmente queremos todo para allá y tenemos un plástico en nuestras manos que nos permite lograr ese objetivo. Tenemos que postergar la gratificación y tener un control, un presupuesto, tener esa capacidad de decir tengo que ahorrar para comprar mis cosas. Este tema de educación financiera fue declarado por el presidente de la República como de interés público. 120 personas al día piden un duplicado del sticker del marchamo debido a pérdida, rompimiento, deterioro, robo o por haberlo pegado mal. Para el periodo 2019, el Instituto Nacional de Seguros debió emitir 47.080 duplicados del marchamo, lo que quiere decir que 120 personas al día pidieron nuevamente este sticker en las diferentes sedes de la entidad. Es importante hacer un llamado para que las personas, una vez que han pagado el derecho de circulación, sean cuidadosos en cuanto a la forma en que se tiene que pegar el marchamo. Algunas recomendaciones pueden evitar que deba solicitar este duplicado. Entre ellas, si necesita despegar el marchamo y el sticker no ha recibido mucho sol, hacerlo poco a poco, porque el sticker está hecho para romperse cuando se quita. Si por el contrario el marco plástico ha llevado mucho sol, lo que funciona es humedecerla con limpiavidrios o alcohol y rasparla. Recuerde que hay que pegar el marchamo en un lugar visible, donde se lea fácilmente. Si el marchamo está pegado a la par de la revisión técnica, hay que tener cuidado de no levantar el sticker de RITV cuando se quita el marchamo. Además, recuerde tener en cuenta ciertos pasos antes de colocar el marchamo de su vehículo. La tarjeta de marchamo trae un cuadrito con información del vehículo que hay que desprender y pegar con el sticker. Además, antes de pegarla, limpiar el parabrisas con alcohol o limpiavidrios. El sticker con el desprendible del derecho de circulación debe ser pegado al lado de adentro del parabrisas y no afuera. El Instituto Nacional de Seguros mantendrá un horario especial para que los usuarios puedan realizar su pago del marchamo o incluso realizar una duplicación en 9 sedes, en Guadalupe, Punta Arenas, Tibás, San Pedro, Cartago, Desamparados, Escazú, San José y Heredia, que estarán habilitados los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de las 8 a las 3 de la tarde. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que brindará los servicios de emisión de licencias en horario ampliado en las 5 sedes donde estos días y los primeros del año se presenta mayor afluencia
de usuarios. Por lo anterior, a partir de esta semana y durante las demás semanas, las sedes de Uruca, Alajuela, Cartago, Heredia y San Ramón brindarán los servicios de emisión de licencia por primera vez, renovación y permiso temporal de manejo desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde y no hasta las 3 de la tarde como era habitual. La medida se extenderá en estas mismas 5 sedes para inicios del próximo año, del 6 al 17 de enero. Es importante aclarar que los demás servicios, como pruebas prácticas y teóricas, mantendrán el horario establecido según las horas de las citas ya programadas. Asimismo, las restantes 8 sedes laborarán en horario habitual, pues se ha monitoreado que las mismas no presentan un incremento considerable en la solicitud de estos trámites. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. El gobierno trabaja para cerrar brechas en la zona sur. Inauguramos el Centro de Salud Referencial en Pérez Celedón y el Centro de Salud Regional en Ciudad Nelly. Concluimos los aeródromos en Palmar Sur, Golfito y Pérez Celedón y avanzamos con los de Coto 47 y Puerto Jiménez. Iniciamos la construcción del dique de Térraba. Firmamos el contrato de construcción del puente sobre el río General. En 2020 seguiremos desatando nudos para promover desarrollo económico e inclusión en el sur del país. Promuévete del 21 de diciembre al 5 de enero en horario especial, todos los días a las 8 de la mañana y de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Estas dos cosas son nuestra prioridad. En Japón, la importancia de la educación para mujeres no está reconocida. La segunda es asegurar los fondos necesarios para construir la universidad. Comenzaré a buscar gente que quiera donar dinero para nuestro proyecto, tal como usted sugirió. Asa se reunió con los seguidores más fieles del señor Narusawa y juntos comenzaron a recaudar fondos. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, con repetición especial a la 1 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Vuelve a 13, Costa Rica Televisión, la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Del 16 al 25 de diciembre, siga este evento internacional por la pantalla de 13, Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y nuestras redes sociales. La Vuelta regresó al 13, no se la pierda. Oposición no descarta cerrar instituciones pese a mandar archivo un proyecto con ese fin. Las fracciones de Restauración Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Bloque Nueva República mandaron este lunes al archivo el proyecto del exdiputado Otón Solís para fusionar y cerrar algunas instituciones públicas. La iniciativa debía recibir apoyo para ampliar su plazo. Sin embargo, la moción del independiente Eric Rodríguez para hacerlo no convenció a suficientes legisladores. La idea de este proyecto precisamente es generar no solo la posibilidad de su aprobación, sino una discusión importante al tipo de Estado que queremos y al tipo de Estado que podemos mantener, porque no se trata simplemente de decir que queremos un Estado con X, Y y Z instituciones y no podemos mantener ese Estado. Con el proyecto de Solís Fallas archivado, no se acaban las intenciones de cerrar algunas instituciones o fusionarlas. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que sigue siendo un tema de interés para el gobierno. Desde la oposición aseguran que el proyecto de Solís era incompleto, pero no descartan discutir iniciativas en esa dirección propuestas por el Ejecutivo. Entonces, creemos que si es del Ejecutivo que viene la intención el desarrollar estos proyectos, y así como la ministra de Planificación lo había dicho, que van a venir proyectos para el cierre de instituciones, pues nosotros queremos que sea el mismo gobierno el que nos explique verdaderamente cómo son estas propuestas y que ellos sean los que los expliquen a las fracciones. Al que nosotros le votamos negativo el plazo cuatrienal, por el fondo no era un buen proyecto, y estamos esperando a ver qué es lo que entonces tiene el Ejecutivo para presentarnos a nosotros. En la actualidad se discute en el Congreso un proyecto para cerrar FONAVE y pasar sus funciones y recursos a Limas.
Las estafas en la banca en línea y medios digitales incrementan durante estas épocas navideñas. Por esta razón, especialistas en seguridad bancaria recomiendan no compartir con nadie sus contraseñas, comprar a través de sitios seguros y no dar información bancaria vía telefónica. En el 2018, más de 55.000 costarricenses sufrieron altercados con sus cuentas bancarias, esto según la encuesta nacional de hogares 2018. La tendencia suele aumentar durante la época de diciembre, debido a que circula más dinero en las cuentas de los ciudadanos. Por esta razón, expertos en seguridad bancaria brindan a la población recomendaciones para evitar ser víctimas de una estafa en línea u otros medios digitales. Cuando vaya a realizar transacciones a través de internet, lo que deben de tener es la seguridad de contar con antivirus, sistemas operativos originales, no hacer clic en link que les sean enviados a través de correos electrónicos o también por mensajería de texto a través del teléfono celular. Tampoco contestar llamadas, ni menos suministrar información sensible a terceras personas que suelen simular ser o empleados bancarios o empleados de organismos estatales. Si hacen transacciones bancarias, importante siempre digitar la página de banca en línea de su banco, para que evite utilizar buscadores que les pueda llevar a páginas falsas de estos bancos. En los datos de los pasados 6 meses aportados por el OIJ, se observa cómo en mayo se recibieron 228 denuncias por delitos informáticos, en junio 183, en julio 234 y agosto 186. Sin embargo, a partir de una fuerte intervención interinstitucional del Ministerio de Seguridad, OIJ y Justicia, estas cifras se redujeron a 98 en septiembre y a 85 denuncias en octubre. En las entidades señalan que la baja representa un quiebre de la tendencia que se había observado incluso a lo largo de lo que llevamos del 2019. Roberto Méndez, coordinador de Comisión de Seguridad Financiera, menciona que los bancos cada vez cuentan con más tecnología para evitar ese tipo de movimientos inusuales. Información bancaria vía telefónica. Es que la gente no revele el número de clave personal de acceso a sistemas bancarios en línea, toda vez que eso expone a las personas a una gran cantidad de fraudes a través de Internet Banking. Recordemos que los bancos tienen sistemas de seguridad que identifican al usuario y para eso los sistemas generalmente piden el número de cédula del usuario o de identificación y el número de clave personal. Si esta información se la damos a una persona que no sabemos quién es por teléfono, que es lo que ha venido ocurriendo, vamos a estar entregando las llaves de la casa al delincuente. Las investigaciones judiciales señalan que desde centros penales se comete la mayoría de estafas informáticas. Es que en los últimos años nosotros hemos detectado un aumento realmente muy preocupante en la cantidad de estafas telefónicas que se están ejecutando. Pero además nos preocupa que muchas de ellas tienen como punto concéntrico de actividad centros penales, en particular el Centro Penal La Reforma. Esto tiene varias implicaciones. La primera, que hemos detectado la existencia de agrupaciones o asocios delictivos que de manera constante y profesional se dedican a estafar personas. El OIJ asegura que el crecimiento en denuncias por estos casos aumentó en los últimos 3 años de manera muy preocupante. Por ejemplo, en el 2017 solo en San José se presentaron 1.146 denuncias por el robo de 2.166 millones de colones y $803.000. En el 2018 se presentaron 1.474 denuncias por el robo de 1.555 millones de colones y $250.000. Mientras que a agosto del 2019 en San José recibieron 1.511 denuncias, es decir, superó los últimos 2 años. El método que utiliza el delincuente implica obtener datos de las cuentas bancarias de las personas o datos de productos financieros suyos. Una vez que los obtiene, hace transferencias a cuentas destino. Esas cuentas destino son de terceros que están vinculados con el grupo y que les facilitan la posibilidad de luego usar esos fondos o disponer de ellos, porque precisamente de eso se trata el fraude.
Para evitar ser víctima de cualquiera de estos móviles criminales, recuerde, no haga clic en links sospechosos recibidos en correo electrónico, no utilice computadoras sin antivirus ni redes inalámbricas en lugares públicos para sus transacciones bancarias, no descargue apps de origen desconocido y si usted identifica cualquier situación sospechosa, comuníquese con su entidad financiera. Empresarios señalan que el 2019 fue un año complejo por el tema fiscal. Para el 2020 esperan la eliminación del exceso de trámites. Reducir el desempleo, eliminar el exceso de trámites, luchar contra la informalidad, mejorar el talento humano e implementar el teletrabajo y la educación dual son algunos de los objetivos de los empresarios para el 2020. Para el presidente de la OCAEP, urge que el próximo año se apruebe la Ley de Regulación de Huelgas y se haga una reforma a la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, ya que es necesario mejorar el talento humano y enfocarse en lo que necesita el Estado. Demandamos un año donde los empresarios podamos producir sin obstáculos, reactivar la economía, mejorar los niveles de competitividad, generar más y mayores fuentes de empleo y luchar por una nueva legislación en el tema de empleo público. Es muy importante, ese es el proyecto estrella que vamos a impulsar para lograr estabilidad económica y seguridad para todos en el principio del 2020. Con respecto al 2019, el jerarca considera que fue un año duro por la adaptación y transición fiscal. Sin embargo, mostró su satisfacción con la disminución del encaje legal que pasó del 15 al 12% y que se cumpliera con el tema fiscal. Yo creo que tributación, Hacienda, deben entender que la evasión no está en la formalidad, en su gran mayoría está en la informalidad, en el contrabando y en el comercio ilícito. La cuarta encuesta Pulso Empresarial mostró que el 63% de los entrevistados consideran que no es un buen momento para realizar inversiones. El sector productivo dice que no invierte por el exceso de trámites, las altas tasas de interés y la estabilización macroeconómica. En los últimos 3 años, el poliducto de Recope, por donde se distribuye al día 7.5 millones de litros de combustible para abastecer a todo el país, ha sido víctima frecuente de la delincuencia organizada en crecimiento. Hasta inicios de septiembre, cuando cerramos la información para estos reportajes, Recope reportaba 530 daños al poliducto. Se robaron 14 millones de litros de combustible, cuyo valor era de 7.500 millones de colones en pérdidas. Hoy veremos un panorama del alto riesgo que acecha a decenas de comunidades, la preocupante contaminación al ambiente y a los acueductos de la IA y las millonarias pérdidas económicas que provoca el ordeño ilegal y permanente de las tuberías que utiliza Recope para distribuir los combustibles en Costa Rica. Hoy le presentamos la primera entrega de un poliducto en peligro. Recope distribuye 17 millones de litros de combustible en todo el país. ¿Cómo lo hace? Con estas tuberías. El poliducto que inicia aquí en el plantel de Recope en Limón y que atraviesa 24 cantones en 5 provincias, hasta llegar aquí, al plantel de Recope en Barranca Punta Arenas. Pero para llegar a este punto, el poliducto tuvo que recorrer 533 kilómetros, pasar por 5 planteles de distribución y 2 más de bombeo. Un bien que es de todos los costarricenses está siendo severamente afectado. El robo de combustible ha generado pérdidas en 3 años de al menos 7.000 millones de colones, y eso lo veremos a partir de este momento.
6 personas que fueron sorprendidas con 19.000 litros de combustible aparentemente robado de un poliducto de Recope en Atenas fueron absueltos por la deficiente custodia que los investigadores y la Fiscalía le dieron al producto decomisado. Este martes cayó una segunda banda que presuntamente se dedicaba a robar combustible de los polioductos en Limón, causando daños y pérdidas por más de 2.000 millones de colones. 13,5 millones de litros de combustible es lo que se han robado mediante tomas ilegales en los ductos entre el 2016 y este año. Mucho del producto se usa en el narcotráfico. Las noticias sobre los robos de combustible en Recope no son nuevas. Hay antecedentes en la prensa nacional desde al menos el año 2003. Pero desde hace 3 años, la cantidad de ataques y la cantidad de combustible de esos robos se dispararon. Pero ¿cómo se hace para robar combustible de una tubería que transporta líquidos inflamables a una presión de 1.500 libras por pulgada cuadrada? ¿Cómo logran cargar cisternas enteros al aire libre sin que las autoridades los detecten? ¿Cuánto combustible se han robado? ¿Qué organizaciones están detrás de esta compleja modalidad criminal? Para entender este peligroso fenómeno y responder muchas de esas preguntas, viajamos por las 5 provincias que atraviesa el poliducto. Esta obra de ingeniería pública fue creada en 1967 y mueve cada día 7.5 millones de litros de combustible. Por estos delgados tubos se trasiega todo el diésel, la gasolina y el combustible de avión que utiliza el país. Se trata de una infraestructura completamente estratégica para la supervivencia nacional. Sin ella se paralizaría completamente la industria, el transporte, la producción, las exportaciones y toda la actividad de Costa Rica. Por esta red de 7 líneas construida en tubería de acero en carbono, se mueve cada día una cantidad de combustible equivalente a 4.200 millones de colones. Una cifra que es 2 veces el costo de ampliar la carretera entre Río Frío y Limón. Precisamente el trasiego de esos valiosos combustibles atrae a criminales quienes han convertido el poliducto en un verdadero colador. Estas bandas han realizado ya 530 tomas ilegales en la tubería y han logrado robar 14 millones de litros de combustible. Tenemos 3 tipos de eventos en el poliducto. Uno es la toma ilegal, propiamente dicha, que es donde instalan una llave con una manguera, algunas, la mayoría de veces de alta presión, ¿verdad? Y por medio de se genera el robo. Luego tenemos lo que son con broca, nos hacen perforaciones e instalan tornillos. Esos tornillos igualmente tanto funciona como para que extraigan un poco de producto, como también para posteriormente llegar e instalar la toma ilegal ahí. Y luego tenemos los cortes en la tubería, que igual aprovechan también para robar lo que puedan, pero eso lo que pretenden básicamente es obligarnos a despresurizar la línea y demás y aprovecharse para hacer tomas ilegales en otros puntos. Para que usted en su hogar pueda dimensionar, con 14 millones de litros de combustible, un carro promedio podría, viajando en línea recta por el Ecuador, darle 3.600 vueltas al globo terráqueo. Solo contabilizando los últimos 3 años, el costo de estos robos a la sociedad costarricense alcanzan ya los 7.500 millones de colones. A ese daño económico hay que sumarle que reparar cada una de las perforaciones ilegales que los delincuentes hacen sobre el poliducto le cuesta a Recope cerca de 1 millón de colones. Hace un momento le contamos que ya la tubería registra más de 530 tomas ilegales, es decir que las reparaciones le costaron a la refinadora casi $1 millón. Durante nuestra investigación logramos determinar que existe un breve tramo en la zona atlántica ubicado precisamente entre Limón y Siquirres, que concentra el 60% de todos los robos de combustible que sufre el poliducto de Recope.
Pero a partir de noviembre del 2016 empezamos a experimentar un ascenso vertiginoso en el robo de combustibles, ¿verdad? Ya con de una forma más elaborada y que fue incrementándose conforme los años. Según datos del organismo de investigación judicial, entre el 2017 y junio del 2019 han investigado 192 casos caratulados como robo de combustible. La mayoría de estos casos ocurrieron en los tramos en los que el poliducto atraviesa por Turrialba, Matina y Siquirres. Nosotros como organismo de investigación judicial pues hemos detectado que este es un fenómeno en crecimiento, que no se asume de manera individual, que generalmente implica un asocio delictivo, o sea, la participación de más de 3 personas para lograr consumar el hecho final, que tiene que ver con la sustracción del combustible, con el almacenamiento y con la posterior distribución. O sea, hay una distribución de funciones, hay una planificación previa, generalmente hay una jerarquía dentro del grupo, y obviamente el fin que los motiva es ganar dinero de manera fácil y con poco riesgo. En estas zonas el daño se extendió más allá de las finanzas de Recope e impactó directamente a los vecinos. En Siquirres de Limón, a 100 kilómetros de San José, en julio pasado, uno de estos robos de combustible provocó un derrame de diésel y contaminó la toma de agua potable de la planta de tratamiento que tiene allí acueductos y alcantarillados. Dejó sin agua a 30.000 vecinos de esa comunidad durante 13 días. Antes de restablecer el servicio, el AIA tuvo que repartir casi 2 millones de litros de agua potable entre los pobladores de Siquirres. Como te dije, empezó desde el 9 de julio. Ya a eso del 20, 22 de julio ya teníamos como una mejor condición porque las remediaciones que se estaban realizando por parte de Recope pues estaban dando efecto. Además de esto, también la población lógicamente se vio afectada por el abastecimiento de agua. El agua solamente la podían usar para lo que era la parte doméstica, la atención del lavado, ¿verdad? O bañarse, etcétera, pero no la podían utilizar para beber. El equipo de Costa Rica Noticias habló con los vecinos de Siquirres, quienes expresaron temor porque los robos ocurren durante las noches. Luego ellos amanecen con la percepción de fuertes vapores de combustible que se esparcen por el aire. La gente está preocupada porque los robos se repitan y porque además los derrames contaminan el medio ambiente. El combustible podría filtrarse por la tierra y contaminar los mantos acuíferos subterráneos. Aparte de un fuerte olor, no es tanto el olor como la contaminación, porque eso ya aquí no es la primera vez que pasa. Ya han sido varias de que son derrames y no tenemos explicación alguna siempre cuando pasa algún problema de esos. Porque si los ponemos a ver desde un punto de vista, el olor en cuestión de 3, 4 días se quita, pero la contaminación no, los está afectando demasiado. De hecho, aquí ya hay pueblos sin agua. Y sí, ha sido muy fuerte y claro, eso para toda la gente aquí es fatal eso que va. Esta es la primera entrega de un reportaje especial de Costa Rica Noticias sobre el robo de combustible al poliducto de Recope. Mañana le presentaremos en la segunda entrega cómo hacen para perforar una tubería con 1.500 libras de presión. Hemos visto una evolución en el conocimiento. Al principio encontramos tomas, como le comentaba, que eran bastante artesanales e incluso con un nivel de riesgo alto. Muchas de estas tomas inicialmente terminaron en un derrame porque se hacía un corte o se ponía una especie de abrazadera que rápidamente fallaba. Y creo que las personas que están en esto han ido aprendiendo. Yo no descartaría que haya algún tipo de asesoría, no sé, tal vez de algunos otros grupos que tal vez están en esta misma situación, países vecinos, que tenemos conocimiento, bueno, también los medios lo han notificado, que países vecinos sufren el mismo problema que tiene
Recope. Demócratas y republicanos en Estados Unidos destinan otros 1.375 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México. El Congreso estadounidense vuelve a racionar a Donald Trump el dinero para el muro con México. Demócratas y republicanos han pactado destinar 1.375 millones de dólares en los presupuestos del próximo año para la construcción del muro fronterizo. La misma cuantía que aprobaron el año pasado, desatando la ira del presidente que reclamaba 5.700 millones. Trump, furioso, forzó entonces un largo cierre administrativo después de declarar la emergencia nacional en la frontera sur, con el objetivo de obtener los fondos que deseaba de otras partidas sin necesidad del visto bueno del legislativo. Sacó el dinero del presupuesto destinado al Pentágono y al Departamento de Estado, pero el uso de esos fondos sigue pendiente de una decisión del Tribunal Supremo. Los demócratas del Senado han destacado que el nuevo pacto vuelve a rechazar la petición de fondos de Trump, mientras los republicanos prefieren ver el vaso medio lleno y destacan que se han logrado otros 1.375 millones disponibles para financiar el muro que pretende frenar la inmigración ilegal. El Papa Francisco eliminó el secreto pontificio en casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. El Papa Francisco elimina el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. Con la nueva instrucción, que entrará en vigor de inmediato, no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y decisiones concernientes a esos casos de abusos. El Vaticano ha anunciado además el endurecimiento de algunas normas sobre estos casos, por ejemplo, que sea delito la adquisición, posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo y no solo de los menores de 14 como hasta ahora. Las víctimas de abusos habían pedido insistentemente que se aboliera la práctica de la Iglesia Católica de imponer reglas de silencio y confidencialidad en las causas judiciales del Vaticano relacionadas con la pederastia por parte de clérigos, por considerar que se protege a los agresores. Y Alemania necesita urgentemente trabajadores extranjeros y calificados. Alemania despliega la alfombra roja a los trabajadores extranjeros cualificados. El país necesita cubrir urgentemente más de 1.400.000 empleos vacantes. Gobiernos, sindicatos, empresarios negocian una ley para simplificar la burocracia y facilitar la integración de mano de obra cualificada en sectores que sufren por la falta de trabajadores disponibles, especialmente el tecnológico, debido a la digitalización de la economía, pero también otros como la salud, la construcción o incluso la restauración. Tenemos escasez de trabajadores cualificados, afirma la canciller Angela Merkel, por lo que tenemos interés en conseguir buenos trabajadores cualificados y para ello se necesitan procesos razonables que dejen claro que Alemania está interesada en personas que vengan y que hagan un trabajo que nadie más hace. Es muy importante que tengamos claro que si la gente se queda aquí después de venir desde países lejanos, es importante que se sientan como en casa pasado un cierto tiempo, que se integren en la sociedad, no solo en la empresa, sino también en la comunidad del lugar donde residen, dice el presidente de la Asociación de Empleadores. 2,5 millones de trabajadores de la Unión Europea están empleados en Alemania, pero no son suficientes. Berlín quiere atraer mano de obra de países como la India, Vietnam o Brasil con una agresiva ofensiva de reclutamiento y con la promesa de facilitar los visados. Para la economía germana es una cuestión vital. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Les recordamos que tendremos más información en nuestro resumen de noticias a partir de las 7 de la noche. Que tengan un excelente día.